¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este lunes especial, Mejor Hablar. El especial porque solemos ir los domingos, pero con el fin de semana largo era más atingente tenerlo hoy, inicio de semana. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. Estamos un poco confundidos, tuvimos una partida falsa, pero así son las cosas. Estamos en vivo, son las... Además con horario nuevo, ¿eh? Sí. Sí, volvimos. Son las 10:51. 52, bueno, 52. Por ahí. Bienvenidos entonces, como siempre, porque es mejor hablar. Los y rodeado de mujeres esta rodeado de noche. mujeres, los invitamos a participar, como siempre, en esta conversación a través del Twitter con el hashtag MHCC. Inmediatamente, quienes nos acompañan en este día, estamos con Pía Mata. Bienvenida, Pía. Muchas gracias, Consuelo. Activa tuitera, además. Activísima Sí. Ella es expresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, consultora de la UNESCO en Libertad de Expresión y en Comunicación Comunitaria, periodista. Muchas gracias. Feliz de tenerte acá. Y Margarita Janque nuevamente nos acompaña en Mejor Hablar. Muchas gracias. Periodista, directora de la consultora Samurai también. Y también muy tuitera. Muy. Re tuitera, las dos. Re que te Pero no tuitera. será de Twitter lo que tenemos que hablar esta noche porque ya hay suficientes temas en la agenda. Mañana se presenta acusación constitucional. Tuvimos lo que ocurrió con Carabineros de Chile, pero lo de Carabineros y su general director tiene que ver con el macro tema en el cual estamos ya hace unos 10 días todos imbuidos comentando, analizando, discutiendo, hasta el propio gobierno, que no se había querido meter mucho en este tema, había dicho que no era parte de su recta final, pero bueno, la calle impuso el tema que afecta a muchísimos chilenos, que tiene que ver con las pensiones. Sí, yo no sé si ustedes piensan... Hay múltiples ángulos desde donde analizar esto, por supuesto, pero desde el punto de vista político, si creen que el gobierno y en específico la presidenta habrá retomado el control de la agenda haciendo este planteamiento respecto de pensiones. ¿Qué piensas tú, Pía? Yo pienso que por lo menos es un hecho concreto que ella está tratando de hacerlo, digamos. Yo creo que la calle habló, efectivamente, pero la calle ha hablado muchas veces, también hay que decirlo. También habló el 2011, y no porque la calle hable, las rectas de los procesos sociales son unilaterales, tienen altos y bajos. Yo me imagino que para esto, de todas maneras, tiene que haber una conversación entre los distintos actores, social, gubernamental, privado, para que exista una solución efectiva a la cuestión de las pensiones. Yo creo que no podemos irnos para atrás y buscar las soluciones de antaño. Yo creo que no están. Esas soluciones de la repartición igualitaria está en crisis en Europa. Yo creo que en Chile hay que pensar una solución que sea a la chilena, que tome lo rescatable de las FP, si es que lo tienen, tome lo bueno del sistema de reparto y participe el Estado con una manera, digamos, de incorporar más dinero para que la gente que tiene menos pueda recibir más. Yo creo que es un empeño que hay que hacer. De lo que te escucho, ¿tú eres optimista respecto de poder Yo siempre soy optimista. Alcanzar un acuerdo nacional? Siempre soy optimista. Yo creo que cuando hay intereses personales, cuando las personas están viendo que tienen una dificultad económica, cuando estamos viendo a los primeros jubilados con tan poco dinero, efectivamente es un problema país. No es una cuestión inventada ni por la presidenta, ni por el anterior presidente, ni por nada. Es una realidad. Ni es un problema del propio jubilado. Es un problema de los jubilados. No solo de él, es un problema país. Como dijiste tú. Todos los que vamos para la jubilación estamos pensando efectivamente cómo vamos a jubilar. O vamos a hacer una camada de pobres que vamos a engrosar la pobreza en el país, que el país había superado de alguna manera, entre comillas. María Pi, no solo porque nos proyectamos donde podemos llegar nosotros, porque nosotros vivimos en sociedad, no vivimos en cabinas telefónicas. Exactamente. Y la sociedad hace que los que estamos activos tenemos que preocuparnos de los pasivos. Buscar de qué manera. Yo estoy de acuerdo contigo que es bueno escucharte el rescatar cosas buenas y no ir en este binominalismo, en este blanco y negro de que lo de antes o lo de ahora. Elígelo como las puertas de Pepito TV. Elija una puerta. Es que no tengo por qué elegir una puerta. Esto no es un juego de binominalismo ni de blancos o negros, sino que de esta puerta elijo esto, de esta puerta, y hacemos un mix con alternativas que sirvan para la realidad chilena. Sí, yo creo que hay que buscar soluciones. Obvio. Y las soluciones son muchas veces diversas. No se toma de un solo lugar. Y yo creo que nosotros a veces tendemos a una hiperideologización de las discusiones. Entonces el debate público de repente queda muy restringido a posturas personales. Yo también tengo una postura, pero si yo me junto con otros, tengo que abrir para que exista esa posibilidad. Y cuando uno dialoga con otros, pierde y gana. No existe la solución única a la que yo quiero. Uno tiene que dialogar. Y en ese sentido me parece que el mensaje de la presidenta dio esa opinión, los empresarios dijeron que estaban dispuestos a esta conversación. Me parece que hay que ver cómo se hace esa discusión con los actores afectados, que son, entre comillas, los trabajadores. Margarita, tú pareces estar como con una, por lo menos, No, cero, la cero cara optimismo, como más... cero.
Cuando planteamos el venir para acá y ver el tema de la previsión y las AFP, me dediqué a estudiar todos los puntos de vista, porque en el fondo es lo que dice la PIA, aquí no nos da la opinión de uno. En el fondo, para el telespectador lo que tiene que hacer es plantear los distintos escenarios. Entonces, escuché este, y creo que finalmente el momento es el peor para haber sacado el tema tapete, porque es como tratar de discutir si la democracia es el mejor, por ejemplo, sistema político o hay otro peor en un año y medio. O si el capitalismo puede ser superado por otro sistema económico, con qué características, etcétera, si es hasta ahora lo que se supone es lo mejor. ¿Cómo vamos a discutir si el sistema de AFP debe ser reemplazado por uno del sistema de reparto? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo perfeccionarlo en un año y medio? Yo lo único que digo es que yo escucho al señor Piñera y digo, es un caballero, José Piñera. José Piñera, el creador, y considero que es un caballero sin criterio, que lo único que hace es vivir en los 80 en su sistema, sin captar cuál es la realidad ahora, sin darse cuenta que él mismo dio origen, como dijo muy bien creo que el diputado Andrade, dio origen a un sistema de flexibilidad laboral. Entonces se producen las lagunas, no te contratan. Yo personalmente no he tenido más de 2 contratos en mi vida, porque soy mujer y soy fértil. Entonces escucho a este caballero que no sale de los 80, trata de dar receta, después me voy a la Fundación Sol y me doy cuenta que realmente el Sol está en el sistema de reparto. No, las AFP son malvadas porque al final, claro, involucran que cada persona está dentro de su cabina telefónica, como decía Matías. Si esa es la ideología que hay detrás. Como decía un estudio de la Chile, de la Escuela de Sociología, era fantástico, porque decía, la derecha tiene la noción de que uno es pobre porque quiere. Usted es pobre porque usted es flojo, como si fuera el país de las oportunidades. Entonces, usted quiere terminar pobre cuando viejo, usted tiene que ahorrar, pues. De un sueldo que tú le escuchas a la Fundación Sol, 70% de las personas ganan menos de 400.000 pesos. ¿Cómo lo hace? Déjame, para solamente una interrupción mínima. Parte de las entrevistas, que ya queda como un ícono, esa entrevista del informante José Piñera, yo leí algo similar entre líneas de lo que José Piñera quería decir. Cuando decía los que no ahorraron, pero no decía que no ahorraran porque el mercado, o sea, esas personas eran las primeras interesadas en haber podido ahorrar. Porque a ellas les hubiese encantado tener trabajo siempre y buen trabajo siempre, pero había algo del entorno del mercado laboral, del país, de la sociedad, del sistema económico que no le permitía trabajar a todos. Y el problema tiene, a mi juicio, es que el diseño original no consideraba esa inestabilidad o esa realidad del mercado laboral chileno. Por eso te digo, pero no es porque no ahorrara por flojo Matías, o porque se gastaba la plata en las carreras o en el casino. No ahorraba porque no tenía plata, no tenía trabajo para ahorrar. Pero hoy día hay gente que acusa a los independientes, por ejemplo, que quieren que los subsidien porque ellos no ahorraron en su minuto. El independiente porque supuestamente es más cómodo que el empleador te quite la plata, ¿no es cierto? Te la saque y te la separe. No tiene el carácter obligatorio hasta ahora, pero lo va a tener. Pero tú escuchas, entonces yo te decía Fundación Sol, tú dices el sol brilla sobre el sistema de reparto. Después te vas a la derecha y dices, no, en realidad, qué horror el sistema de reparto, va a quebrar el Estado, porque en realidad la gente responsable debiera ser capaz de separar y qué les cuesta ahora un 5% más. Y tú te das cuenta de los términos medios, tú dices, ¿dónde están los matices? ¿Sí? De verdad que es como el mundo hoy con Uber. El mundo está cambiando, la flexibilidad laboral, ya no hay contratos permanentes, yo ya no puedo ahorrar, no podemos un fondo solidario. La gente no considera que hay que ser solidario. Lo que tú me decías no es una norma. Hay gente que dice, yo no me tengo por qué hacer cargo de los viejos. Ahora, respecto de... Uno dice, va a haber un acuerdo nacional porque todos quieren mejores pensiones. Pero la calle, usando la analogía que plantea la PIA recién, dice no más AFP. La calle va a volver a marchar el domingo que viene, ¿verdad? Vamos a ver qué tan masivo va a ser esa manifestación. Pero dentro del gobierno pareciera tampoco no existir una sola posición respecto, por ejemplo, al famoso 5% que va a ser la cotización adicional de los empleadores. Porque, por una parte, no sabemos... Y parece que ahí hay posiciones divergentes entre Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda, si ese 5% va a ir completo a este nuevo fondo solidario o si parte va a ir a capitalización individual, que es lo que están diciendo las AFP, que parte tiene que ir a las cuentas de cada uno de los trabajadores. Pero además hay otro debate que es de lo que vaya al fondo solidario, qué parte va a ir a un sistema mini de reparto, que es reinstalar esa semilla que hay gente en el gobierno que no le gusta. A la propia presidenta. La propia presidenta dice que no es posible. El propio ministro de Desarrollo Social ha dicho que no estamos para volver al sistema de reparto. Pero ojo, porque parte de ese 5% va a ir, al parecer, a un sistema de reparto que es intergeneracional, en el fondo. Parte de ese 5% va y se reparte al tiro a la gente que está jubilando hoy. Y otra parte es intrageneracional. Se invierte y se reparte más adelante. Entonces hay varias discusiones, incluso en el propio gobierno, que parecen todavía no estar resueltas antes de sentarse a conversar con el resto de los actores. Entonces tampoco es que todos, claro, queremos mejores pensiones, pero cuando empecemos con la letra chica, la verdad es que
no sé qué tanta claridad tenemos de que esto se pueda sacar en este periodo de gobierno. No, parece Yo ser lo veo que- difícil. Lo que yo digo cuando yo hablo de optimismo, o a lo mejor yo soy demasiado optimista, lo digo principalmente porque creo que a Chile le hace falta conversación. Y creo que a veces conversamos, pero conversamos muy por encima. Yo creo que cada uno tiene su habitación, su lugar, su caseta. Yo creo que el tema de las pensiones es un tema fundamental para Chile, porque nosotros no podemos seguir creciendo como estamos, a lo que estamos creciendo, con la pobreza que pueden empezar a quedar entre los jubilados. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo. Eso es lo único que a mí me queda claro. Si este acuerdo es ahora o en un próximo gobierno, no lo sé. Sí me parece que tiene que impulsarse un proceso de diálogo respecto a todas estas posiciones que dice la Margarita. La Fundación Sol, la derecha, la nueva mayoría y los distintos actores. Tiene que Pero haber en una el conversación. que nadie va a quedar 100% contento. No, Pero es que nunca. No es imposible. que nunca. Es que en en eso- cualquier diálogo nunca todos quedan. O sea, a no ser que hiciéramos la revolución, ¿me entiendes? Pero eso no se puede. Ahí tampoco va a quedar Tampoco. contento. La Siempre otra habrá mitad alguien descontento. va a estar descontento. O sea, yo creo que hay que profundizar en los diálogos también, porque hay mucha información. Recién hablábamos con Margarita respecto a cómo uno decodifica la información. Hay mucha gente que entra, que quiere leer y no entiende lo que está leyendo respecto a lo que están diciendo. Sí le queda claro que hoy día no le gustan las FP y va a salir a marchar. Ese es el hito fundamental. No va a entrar a presentar si el 5% va para acá, va para allá. Las personas quieren saber cómo se favorecen hoy día. Pero mira tú que fue sintomática la entrevista de José Piñera acá en El Informante, que, como digo yo, ni siquiera admite debate, porque el domingo salió La Tercera haciendo una especie de autobiografía de cómo Bill Clinton había preguntado por su fantástico sistema. O sea, La Tercera fue capaz de cederle un espacio para que él escribiera de sí mismo. Pero finalmente... Estaba escrito de antes, ya se escribió Un en artículo febrero. en la revista Cato. Sí, se reproduce, no escribe para La Tercera. La Tercera reproduce un artículo. Porque él no admite debate de ideas. Entonces fue sintomático que él viniera acá a decir lo que dijo y la manera que confrontó. Porque al final, lo que yo te digo, nadie tiene la verdad. Cuando él le decía a Juan Manuel, leía la mitad de la carta, y obviaba la otra mitad, y después tuvo que salir la ministra Rincón, y lo que él no dijo es que las mujeres ganaban pésimo, y él solamente citó el caso de los hombres. Nadie tiene las cifras oficiales, yo te podría decir, en este país de cuánta gente está ganando lo que está ganando. O sea, y eso es para partir lo más relevante. Vinculado precisamente con las pensiones que surgió a propósito de las declaraciones o el video, ¿verdad?, que posteó en YouTube el general director de Carabineros, diciendo que él va a defender, después se fue disculpando, digamos, por el tono quizás, pero que él va a defender el sistema de pensiones que tienen los Carabineros. Pongamos ese tema también arriba de la mesa. Yo no sé para qué la presidenta... Quiero tranquilizarlos respecto a otro tema que circula por las redes sociales y que seguramente ha generado incertidumbre y preocupación. Me refiero al eventual cambio del régimen previsional de Carabineros. Quiero decirle que no conocemos de ninguna iniciativa que pretenda cambiar nuestro sistema y por lo tanto todos mantendrán las jubilaciones en los mismos términos y expectativas actuales. En este sentido, quiero expresarles además que de haber alguna situación que afecte nuestras previsiones, tengan la certeza que seré el primero en defenderlas. Las palabras del general director de Carabineros fueron uno Villalobos, que quiso hablar de varios temas, pero en lo que concierne a esta, a Cuña puntualmente, Cuña le llamamos nosotros como un corte, es que nosotros no todos son periodistas en la casa, lo concerniente a las pensiones. Pero yo quiero salirme un segundo, después hablamos de su propuesta de pensiones. ¿Ustedes creen que él se aparta en algún milímetro que sea de esta subordinación de un uniformado respecto del poder civil? Porque algunos lo leyeron casi como una suerte de deliberación del general. ¿Ustedes creen que se sale o es una sobreinterpretación esa? Bien. Yo creo que es una sobreinterpretación, pero igual me produce dudas. O sea, habla de un tema coyuntural, la presidenta había hablado, él sabemos todos, tiene una excelente relación con Carabineros, es un general que tiene un mando y un vínculo con su gente muy profundo, es muy comunicativo además él. Todas esas cosas son a favor de él respecto a esta aparición en YouTube. Yo creo que un dejo de insubordinación sí hubo, un dejo. No soy experta en el tema, no soy abogado para decir cuánto sí, cuánto no. Tú lo sentiste. Ahora, los sables y todo eso me parece No, un eso exceso, fue me mucho, parece un sí, exceso. los ruedas de sable Un para otros exceso acuerdos, total. claro. Sí, eso, para mí ¿Tú, esa Margarita? es. No hubo deliberancia, pero en el fondo, en estricto rigor, deliberancia significa el actuar contra una decisión que ya está tomada. Yo creo que la incertidumbre que generó el discurso de la presidenta generó estas dudas y en el fondo sacó este YouTube. La forma pésima
comunicacionalmente hablando, porque ¿por qué no le habló a sus tropas de manera personal? Pero esto de tener que salir a hacer un desafío público vía YouTube, pésimo, pero no fue una deliberación. Hoy día hubo noticia porque la Corte de Apelaciones dictaminó a favor de la DGAC, de la Dirección de Aeronáutica Civil, que tenían que trasladarse 1.300 personas desde las AFP a Capredena. Y eso va a costarle al Estado 900.000 millones de pesos. Probablemente el Consejo de Defensa del Estado va a apelar a la Corte Suprema, pero eso va a implicar más inquietud. Y lo que hace este caballero en el fondo es salir el general a reiterar algo que ya se estudió en 2004. Y él dice que es imposible que se vaya a anular el sistema de Capredena o de subsidio de los carabineros, porque los carabineros cumplen muchas horas extra. Y el gobierno ya sacó el cálculo, que si, perfecto, pásense a la AFP, ahora va a ser todo AFP, van a tener que empezar a decir cuánto salen las horas extra y a pagarlas, como en el Código del Trabajo, cualquier trabajador, y va a ser tan insólito, dicen desde Carabineros, porque hablé con gente de Carabineros, me dice, va a ser tan insólito que realmente las policías se van a ir a su casa, porque van a terminar los turnos de trabajo. Ahora, hoy en día destina el Estado un 0,9% del Producto Interno Bruto a financiar jubilaciones y sistema de salud en general de 300 y tantas mil personas, incluyo el sistema de salud. Si hablamos solo de jubilaciones, son 170.000 ex uniformados, ¿verdad?, que están pensionados. Un 0,9%, y eso es mucho más, bastante más, porque es un 0,7% del PIB lo que se destina hoy en día para todo lo que es el pilar solidario de las pensiones. Que está en todo el resto de la civilidad de los chilenos. Entonces aquí, y se plantea a mi juicio una falsa dicotomía, un falso debate entre... Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con las carreras tan cortas? Van a tener jubilaciones que no les va a alcanzar. Si pasamos los uniformados hoy día con carreras, sabemos que son mucho más cortas. 20 años. Claro, al sistema de pensiones como el resto de los chilenos, entonces van a quedar desprovistos. Obviamente nadie pretende cambiarlo y dejarlo al desnudo, por así decirlo. Si se cambia, se cambia, es un cambio mucho más general. Es un cambio que tiene que ver con la carrera militar o la carrera de un uniformado, tiene que ver con el tipo de salarios, tiene que ver con una reestructuración macro. Pero plantearlo como que no se puede porque va a quedar desprovisto de toda jubilación es plantearlo mal. Es plantearlo mal, pero también es cierto que muchas de las pensiones de DIPRECA, por ejemplo, donde está Carabinero y Gendarmería, y eso lo sabemos por otros antecedentes pasados, se les entregan bonos, se les ponen lugares apartados, bonos de peligro para que reacomoden su sueldo. Y la pregunta hay que hacerse ahí, ¿por qué el Estado paga tan mal? ¿Por qué les paga tan mal a Carabineros y al final les tienen que subir los bonos para poder tener una jubilación digna? Es curioso también. Es una pregunta que hay que hacerse respecto a las pensiones que tiene Carabineros, porque muchas de las personas que están por no AFP dicen por qué las Fuerzas Armadas se quedó en el sistema antiguo de reparto y por qué el Estado tiene una obligación con ellos y no con sus ciudadanos, que es una pregunta totalmente legítima también, ¿no? Pero además divide lo que son las policías de lo que son los militares que no cumplen. Digo, porque los sistemas de turno de los carabineros son insólitos. O sea, de verdad que ellos van a su casa a dormir y después vuelven. Un militar, en cambio, no está en guerra todo el tiempo. Entonces también hay que diferenciar el sistema. Pero una de las cosas que le pasó empíricamente al gobierno es que en 2004 hace este estudio y se da cuenta que no podría jamás pagar. Entonces el sistema está acostumbrado así. Y además cuando se enteraron de la posibilidad de que se podía llegar a reformular o que estaban estudiando, hubo rumor de más o menos 7.000 renuncias que se habrían llegado a presentar si que les hubieran cambiado. O sea, imagínate la vocación para Carabineros, el reclutar gente que le estás prometiendo un sistema de vida. Hay un mal acostumbramiento, pero también hay un mal acostumbramiento a un sistema que es lo que hay. La presidenta lo nombró, eso sí, en la cadena súper como a la pasada, hacia el final, decir, y evaluaremos otros sistemas de pensiones, no me acuerdo exactamente las palabras que usó, y sin nombrarlo específicamente, todos entendimos que se estaba refiriendo al sistema de jubilación de los uniformados, pero en el fondo llevamos... no sé, pues del 90 hasta... Y ha cambiado tan poco, finalmente. Poco. Todo lo que tiene que ver con financiamiento de Fuerzas Armadas, de gasto militar, de las pensiones. Siempre es un tema tabú, es un tema complicado, y que se esté empezando a conversar por primera vez un poco más encima de la mesa, con cifras, con un poco menos de tabú, aunque no se vaya a solucionar en el corto plazo, a mí me parece que es positivo y que además cualquier conversación que se tenga sobre esto, evidentemente que no puedes cambiar de un día para otro como se está jubilando la gente hoy. O sea, me imagino que tendría que ser los que empiecen a entrar en un sistema paulatino, escalonado, en fin. Ahora, hay una cosa interesante que no hemos hablado, pero todos lo sabemos, vale recordarlo. No todos quienes están en Capredena, no todos quienes están en DIPRECA son uniformados. Claro. Sí. Uno, no todas esas personas que están afiliados a ese sistema
tiene los sistemas de turno que planteas tú, por ejemplo, para la policía. Sabemos, y vaya que lo sabemos por el caso del jubilazo, ¿no?, de Miriam Olate, sí, claro. que muchas veces son, y ese es el problema del sistema de reparto, que muchas veces se acomoda para que los que tengan más poder de presionar tengan mejores jubilaciones en estos sistemas, porque son más arbitrarios en su repartición. Y el caso de muchas veces autoridades políticas en instituciones que están adscritas a los sistemas de Capredena o de IPRECA, se llevan las mejores jubilaciones. Y no son el cabo que está haciendo la guardia de un tremendo sacrificio, o en una cárcel, en un lugar aislado, o con 24 horas en la calle haciendo guardia en moto, o qué sé yo, un punto fijo. No son ellos los de las mejores jubilaciones. Y ahí le falta, yo diría, que también para hacer los cambios estructurales, tú también tienes que apelar a un Estado más moderno y más transparente. Porque si vamos a seguir con la cuña política, digamos, del partido de turno, la coalición de turno, para ayudar al amigo de turno, Claro. efectivamente no avanzamos. No avanzamos porque eso hoy día con las redes sociales, con todas... La gente lo sabe y la gente se lleva una tremenda decepción. Para las personas es muy duro saber que jubilan con 100 y tantos mil pesos y que hay alguien que recibe 5 millones. Bueno, pero es que es durísimo. Es la vida en el kit, porque al final, ¿qué hacemos con la rabia ciudadana? Porque la gente que salió a marchar, yo te aseguro que esa gente no, la mayor parte no quiere hacer un tema solidario para ayudar a los de ahora. Quiere seguir sacándose la mugre a diario en su trabajo y que cuando él sea viejo pueda pedirle a la AFP o al sistema que esté que le devuelvan la plata que ahorró durante... Razonablemente lo Claro, que... y por eso digo, ponte tú este tema que dicen los ¿Tú expertos. crees que nadie quiere hacer algo Yo creo que más solidario? Yo creo que sí. pero no creo que la marcha haya sido originada por ese movimiento, esa solidaridad fantástica ciudadana que hay por los de ahora. Creo que hay gente que se dio cuenta que el sistema no funciona, que estamos viendo a las primeras víctimas, por llamarlo así, del sistema y que quiere que les arreglen este cuento. El tema es qué hacemos con esa rabia. Por ejemplo, los expertos te dicen, mira, fíjate, te pierden rentabilidad, tú inviertes en un fondo y bajó el dólar. Entonces la AFP te dice, ha perdido 5 millones de pesos, pero después lo recuperaremos. Castigar a la AFP, dicen los expertos, devuélvame mi comisión por haber hecho este mal negocio, es 25 lucas. Entonces te dicen, ¿y vale la pena aprobar un sistema en que vas a castigar a la AFP para que te devuelva miserables 25 mil pesos? Es rabia, pues. Si al final la idea es que pague, pues. Oye, tú dijiste que qué hacemos AFP con la también calle. pierda. Margarita, tú tocaste un punto re importante, que es qué hacemos con la calle. La calle es una expresión legítima de la ciudadanía, que representa muchas más cosas, no solamente la convocatoria de ese domingo. No. Y la autoridad está justamente para sopesar la calle con los que no salen a la calle por distintas razones. La autoridad no está, y eso es parte de los problemas, creo yo, que a veces las autoridades, por temor a la calle, actúan a la rápida con las propuestas de la calle. Y a la calle no se le puede pedir exactamente racionalidad ni mecanismos técnicos. Es una aspiración ciudadana que motiva una gran... De molestia o de alegría. Claro, pero generalmente molestia. No son el decálogo de lo que pide la calle y lo que hay que hacer como política pública. Entonces las autoridades dejan de hacer su trabajo. Ahora, hay que tener cuidado con eso. Hay un artículo en CIPER de no me acuerdo, un profesor de la Chile, creo que, acerca de que los fondos de FP se fueran todos a una organización sin finalidades de lucro. No sé si ustedes lo leyeron. Y que todo lo que las FP ganan, desde el punto de vista de los dueños de FP ganan, se reinvierta en las propias FP y se reparta hoy día en las personas que tienen menos jubilaciones más pobres. Pero al final el artículo terminaba diciendo, bueno, pero también tenemos que saber qué Estado es el que tenemos. Si tenemos un Estado precario, un Estado liviano, un Estado poco transparente, obviamente siempre van a haber dudas. O sea, yo creo que uno no puede, poco confiable por muchas eso que veces. es rabia. Entonces creo que es una interesante reflexión acerca de las sin finalidades de lucro, porque tampoco está claro qué es el sin finalidades de lucro. Chicas, las quiero invitar a hacer una pausa. Sí, exactamente. Vamos a hacer una pausa porque ya está con nosotros, estaba por aquí en el estudio Juan Andrés Lagos, él es miembro del Comité Central del Partido Comunista. Él estará en nuestra mesa en unos minutitos más. Esperen. Estamos de vuelta en Mejor Hablar. Les recordamos participar en el programa a través del hashtag MHCC. Además, siempre al final del programa regalamos libros. Así que hay como un aliciente adicional. Oye, puros colegas hoy día, ¿eh? Puros periodistas. ¿Verdad? Mira, Puros colega. periodistas. Bueno. Buena. Juan Andrés llegó a salvarme porque yo estaba en minoría absoluta. Sí, además quedamos... A 3-1 las mujeres. Pidiendo agua. Estaba pidiendo rápido que venga Juan Andrés. Ya, bienvenido Está Juan bien. Andrés Lagos, no Gracias. en su calidad de periodista en esta oportunidad, sino como miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, además encargado de las relaciones entre el PC y el gobierno. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y evidentemente el contexto que todos sabemos
Qué increíble lo que hace una entrevista en realidad. La de Burgos. La de Burgos, estoy pensando. Si bien es un tema que se viene conversando hace rato, pero finalmente se van acortando los tiempos políticos de este gobierno, un gobierno con las encuestas bastante desfavorables en términos de los números, y eso hace que se eche a andar rápidamente la maquinaria de las presidenciales, y ahí entonces empiezan a salir las voces respecto de si sigue o no sigue la nueva mayoría. Juan Andrés, quería preguntarte primero cuál es tu evaluación de cómo está la marcha del gobierno cuando vemos que en todas las encuestas por lo menos hay bajo 20% de aprobación presidencial. Yo creo que estamos en un momento complejo. Este es un barco que está abriendo camino, que va abriendo rumbo. Estamos en un poco aguas tormentosas. Nosotros no somos los que nos bajamos cuando hay tormenta. Vamos a seguir hasta el final. Y yo creo que lo importante es que se mantiene el rumbo del proceso de reforma que partió del primer año. Yo siempre digo, a este gobierno hay que evaluarlo en su mérito desde que comenzó, no desde otro momento. Y el primer año fue un año de reformas importantes, muy significativas, y que van a seguir, o sea, van a continuar después de este periodo. La interpretación para ti de la desaprobación en las encuestas al gobierno es ¿por qué? Yo creo que las encuestas están reflejando descontento respecto de varios ámbitos. Uno, el de la desafección ciudadana, que viene de hace mucho tiempo. Este no es un tema de ahora. Yo creo que aquí hay un ciclo que está terminando y hay otro que se está abriendo camino y que creo que expresa, y hay encuestas más cualitativas, por ejemplo las del PNUD y otras, que te muestran contradictoriamente, pero te muestran que hay en Chile una desafección, un descontento ciudadano mucho más general, mucho más transversal, que yo diría que está buscando profundizar la democracia, está buscando terminar con la desigualdad, lo que quiere es participación real. Lo que quiere es que se termine esta mediación elitista que existe en la política, y lo que está, por lo tanto, empeñada es en generar esos procesos. Y, por lo tanto, se refleja de alguna manera en las encuestas este descontento y esta desafección con esta institucionalidad, con la forma como se está haciendo la política y con la desigualdad que es brutal. Yo creo que Chile, en ese sentido, es un país que comparativamente a proporción de otros países, de otras naciones en el mundo, es tremendamente desigual. Entonces, creo que el punto es que las encuestas en general, de alguna u otra manera, siendo fotografía, reflejan esto. Sin embargo, creo que también las encuestas lo que están expresando es cierta incertidumbre respecto de la continuidad del ritmo y de la intensidad de las reformas. Y eso yo creo que es bien importante también tenerlo presente. Juan Andrés, la diferencia, cuando uno hacía en el colegio de teoría de conjuntos, la única diferencia entre la concertación y la nueva mayoría es que aparecen ustedes, básicamente. Y eso que aparecen ustedes son un factor de mucha presión a este gobierno de mantener las reformas con la pata en el acelerador a fondo. Y siempre hablando de hay que ser leales al programa. Otros dicen, pero ¿qué? Si el programa era un manual de estilo y no estaba todo exactamente en el programa, pero desde la democracia cristiana, más desde el centro de la nueva mayoría, dicen, son los comunistas los que nos han llevado a esta situación de que la presidenta, por ejemplo, del gobierno tenga bajísimo nivel de aprobación. Y ahí empieza a cristalizarse una diferencia que ya se venía escuchando. De Burgos un poco lo expresó, y voy a usar palabras mías, no textuales, decir, si nosotros seguimos con los comunistas, que es la novedad que traíamos, que no fue pésimo, miren, la gente no nos está queriendo, entonces deshagámonos un poco, palabras mías, deshagámonos un poco de esto y volvamos a la antigua concertación. Hoy día leía a un analista en La Tercera, me parece, con el Mercurio, que un ex comunista que decía, bueno, la concertación tampoco es tan mala. Un tipo que es más bien de izquierda, un tipo de izquierda. Consolidó la democracia, consolidó la estabilidad económica, en fin, consolidó una forma de hacer que a Chile no le fue nada de mal los últimos 20 años. ¿Por qué radicalizar tanto las cosas? Y él culpaba de alguna manera al Partido Comunista de esta radicalización. Mira, yo creo que es un mito urbano esto de que el PC es poco menos que una especie de tremenda fuerza incidente a nivel de gobierno y a nivel de nueva mayoría y a nivel del Estado y a nivel del país y a nivel del Parlamento. Es decir, yo creo que no se resiste el análisis ahora. Pero ustedes demonizan mucho a la concertación a través de sus voceros. No, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo ahí una diferencia de diagnóstico con un poco los restauradores o los que creen que todo tiempo pasado fue mejor.
Yo creo que llegamos a este momento porque efectivamente hay descontentos sociales que a partir del 90, en función de una expectativa que se generó, y que yo creo que se hicieron cosas importantes y significativas, pero sin embargo, para explicarse lo que está ocurriendo hoy desde el punto de vista del descontento ciudadano, hay que partir de la base que eso no es un capricho de la ciudadanía. O sea, a mí me da la impresión de que incluso el valor de esta transición, que no termina porque no ha terminado, es que ha generado condiciones a partir de las cuales esa misma ciudadanía te está demandando mucho más. Pero también A podría partir decir que esta reforma han planteado descontento ciudadano toda vez que el gobierno tiene tan poco apoyo. Lo que pasa es que ahí es donde hay una suerte de trampita política, lo digo en el buen sentido, trampita política, en que el enfoque de que volvamos atrás, o sea, volvamos a los consensos, volvamos a las políticas neoliberales, mantengamos estructuralmente todo porque lo hicimos tan bien de que en realidad debiéramos seguir con eso o volvamos a eso, no te calza con lo que está pasando, no solo desde el 2011, porque el 2011 ya hubo expresiones ciudadanas muy fuertes, Lagos, perdone, desde mucho antes. Señor Lagos, pero es un descontento acumulado. Es fantástica la retórica y usted tiene un muy buen discurso, pero yo lo que no logro entender es la desafección ciudadana es con quién. Porque usted dice que es con un sistema neoliberal, y justo se manifiesta ahora en que están tratando de barrer estos cimientos neoliberales. Por eso digo, es que Margarita no se está expresando solo ahora. Fíjate tú cuándo fue la Revolución Pingüina. 2011. 2005. 2006. Y después vino la movilización en 2011, sí. Las movilizaciones de descontento ciudadano respecto a la educación partieron en los 90. Partieron con tremendas movilizaciones a nivel universitario, con movilizaciones de la CUT, del Colegio de Profesores. Hubieron huelgas muy importantes en este país desde el punto de vista de lo que demandaban en el campo sindical, los trabajadores subcontratos. El pueblo mapuche, los pueblos originarios, están demandando hace mucho rato un nuevo estatus de contrato social para el país en su conjunto. Las violaciones de los derechos humanos respecto a la impunidad han permanecido y han pervivido en el tiempo. Pero si según ustedes la concertación hicieron oídos sordos en el tiempo, se demoraron demasiado. Yo creo que la concertación no hizo oídos sordos. Yo creo que en la concertación primaba un cierto paradigma político a partir del cual muchos de estos aspectos podían tener una eventual resolución democrática, pero no la tuvieron. Y la desigualdad, yo me recuerdo un estudio de Dalma Racinski, socióloga de la Católica, a comienzos de los 90, cuando dice, mire, si estructuralmente no modificamos el sistema económico y la estructura neoliberal que tiene este país, lo más probable es que la desigualdad en algunos ámbitos importantes se mantenga, incluso se profundice. Y yo creo que ahí un poquito hubo una suerte de, ¿cómo decirlo? Una suerte de creer de que el fin de la historia llegaba a Chile, ¿no? Juan Andrés, pero tú también haces una trampita, asociar inmediatamente a la concertación con neoliberalismo. No. Yo digo, todo lo que fue antes de la nueva mayoría es volver al neoliberalismo. Rectifico en ese sentido. O sea, lo que aquí se instaló fue una política de consenso entre la concertación y la derecha. Y la estructura, los pilares básicos de este sistema pervivieron. Con reformas parciales, de acuerdo, pero pervivieron. O sea, si no, no tendríamos hoy día la necesidad de cambiar la constitución política, por Juan ejemplo. Andrés, ¿cuáles son aquellos aspectos que el Partido Comunista cree debieran ir en dirección a profundizar la democracia? Cuando se habla de la profundización de la democracia, a mí me huele mucho, digamos, a profundización de la democracia desde el punto de vista participativo, porque tenemos una democracia representativa, es cierto que la gente no va a votar, no sabemos cuánta gente irá a votar ahora, pero ¿qué significa profundizar la democracia? Mira, yo te pongo un ejemplo. Si se logra, o sea, ya se logró hacer el cambio del sistema binominal. Eso es una profundización democrática porque, desde el punto de vista del principio universal, un voto, eso se aproxima mucho más a lo que significa ese principio democrático desde el punto de vista de lo que es una elección. Eso quiere decir de que en las próximas elecciones parlamentarias nos vamos a acercar a que cuando yo vaya a votar, mi voto valga el mismo que el del señor que está en una comuna o en un distrito donde antes ese voto valía 2 o 3 veces lo que vale el mío. Gladys Marín, cuando fue candidata a senadora por una circunscripción en la región metropolitana,
sacó cerca de 180.000 votos y no fue electa. Y sí fueron electos en otras circunscripciones candidatas y candidatos que sacaron 60.000 votos. Entonces, profundización de la democracia es eso. También es terminar con esta desigualdad que yo creo que es lo peor que tiene este país. Y que creo que vamos caminando en esa dirección. O sea, a mí me parece que la dirección que tenemos hoy día es una buena dirección. En algunos aspectos me parece insuficiente, incluso desde el punto de vista de los tiempos sociales, más que los tiempos políticos. Hay que compensar esas temporalidades porque la ciudadanía... Mira, yo tengo una opinión bien positiva de lo que está ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista de cómo se moviliza la ciudadanía en Chile. La ciudadanía en Chile se moviliza en torno a causas muy nobles y muy justas y no son destructivas. Lo que la ciudadanía no está buscando la destrucción de algo. Lo que quiere es una construcción colectiva. Pero propone y pide cambios que no todos los partidos de la coalición que hoy gobierna quiere asumir de la misma manera. Bueno, ahí tenemos una tensión. Y ahí la tensión es básicamente entre la democracia cristiana y el ala más de izquierda y sobre todo el Partido Comunista. Yo quiero saber si usted se siente cómodo con la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría y leía en las últimas horas al diputado Tellier diciendo que si la democracia cristiana se iba con candidato por afuera, se iba con un candidato a primera vuelta a la presidencial, eso la verdad es que podía considerarse como que ya no era la nueva mayoría. O sea, claro, ese es un camino que fragmentaría a la nueva mayoría. Ahora, yo tengo dos argumentos por los cuales me siento muy cómodo con la nueva mayoría. Más que fragmentaría, ya se fragmentó con la salida que ayer planteaba en el reportaje de La Tercera. Pero lo desmintieron sus bases. El senador Navarro. Es que decía el reportaje que no eran sus bases, ¿ah? Sí, no, lo decía que sus partidos, no sé. Sí, pero decía... pero vamos por parte pero ahí ya hay una izquierda. Mira, yo tengo Conversamos un rato de la DC. Dos razones, una histórica y bien profunda. Yo creo, y lo decía el ministro del Interior el otro día, yo creo que si en nuestro país, antes del golpe, en la crisis del final del 60 y el proceso de los 70, se hubiera llegado a un acuerdo con ideas, con programas, en un momento en el cual en este país las ideas progresistas eran mayoritarias, las ideas de reforma eran mayoritarias. Se hubiera llegado a un acuerdo entre la democracia cristiana, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, en este país a lo mejor no habría habido esa tragedia que fue el golpe. Y lo que vino después con el terrorismo de Estado. Y con la situación de pobreza que se generó, entre otras 35% de desocupación en un momento determinado, 35%, reconocido por la dictadura. Y Juan Andrés, ¿por qué se demoraron tanto a llegar a la alianza con la democracia cristiana? ¿Por qué pasaron tantos años entre el 90 y el 2014? ¿Qué cambió? A ese análisis de post-golpe de Estado. Yo creo que la tragedia generó una fuerte reflexión política en ambos partidos. El Partido Comunista sí hizo una autocrítica muy fuerte, desde el punto de vista de la construcción de alianzas, desde el punto de vista de cómo enfrentar la dictadura. Y cuando vienen los 90, yo creo que nosotros empezamos a hacer los esfuerzos en esa dirección, a lo mejor insuficiente, pero lo empezamos a hacer. Nosotros por eso votamos por Elwin. Pues ustedes siempre han sido tremendamente disciplinados, tremendamente y votamos por un programa. Sí, o sea, y así pasó con Salvador Allende, porque fueron más leales a Salvador Allende que el propio Partido Socialista. Pero usted hizo un discurso para los 100 años del Partido Comunista y terminaba así. Permítanme decir que hay mucho más humanismo y democracia en Marx, Recabarren, en Maritain y el Padre Hurtado, que en todo el acumulado pensamiento neoliberal que ha predominado en nuestro país hasta hoy. Y el punto es cómo se gestiona eso, porque lo que yo veo acá es un exceso de ideología. Es fantástico, porque usted es un hombre de consenso, usted quiere llegar a acuerdo con la democracia cristiana. ¿Cómo se hace cuando en lo valórico y en las ideas son tan distintos? Yo creo que no somos tan distintos. No somos tan distintos. Yo por eso hice mención a Recabarren, hice al Padre Hurtado, a Maritain, que es uno de los grandes filósofos pensadores, el preámbulo de la democracia cristiana como partido político, porque creo que desde el punto de vista del humanismo, siendo el humanismo cristiano algo que entronca con una religión y siendo el humanismo marxista algo que entronca con el antropocentrismo, se unen desde el punto de vista de la ética social, sí, por pero ejemplo. no resulta en la práctica. Yo creo que sí.
Yo creo que, mira, en el caso de la Como historia usted ha de dicho, Chile, siempre ha sido en la así. historia de Chile, que han sido muy pocos los tiempos que se ha producido, ahora vamos para algo mucho más de largo aliento, pero cuando el centro, la izquierda, la democracia cristiana y la izquierda han llegado a acuerdos en Chile, eso ha sido en general muy positivo para el país. Pero acuerdo. Y yo creo que este programa es un programa que tiene mucho de esto. Es un programa que está pensado como un primer paso en la dirección de ir a una construcción estratégica de más largo aliento. Y por eso es que yo tengo la esperanza cierta de que efectivamente va a primar no solo el concepto táctico electoral, porque puede ser que en procesos electorales uno u otro partido se vean desafectados por los procesos coyunturales. Eso dicen Hoy día, ellos. hoy día Sí, Carlos Peña pero- hablaba de las similitudes de la democracia cristiana y del Partido Ayer. Comunista. Ayer. Ayer. Lo leí hoy día, por eso. Estamos con el Parece domingo. domingo, Estamos chicos. corridos. Mañana es martes, no es lunes, por si se confunde. Claro. Hablaba de las similitudes, pero hablaba de algo que me pareció notable, que esto fue como un contrato de adhesión, de cuando uno va a sacar un teléfono, una cuenta del banco. Tiene que firmar un contrato que ya está escrito. No hay alternativas de modificar como si yo vendo un auto o compro una bicicleta. Y en este contrato de adhesión es porque no les quedaba otra, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, porque Michelle Bachelet iba a ganar, sí o sí. Entonces no permitió la discusión de ideas. Y la verdad que no convivieron ustedes antes de casarse. Entonces, claro, se empezaron a conocer cuando ya estaban en el mismo departamento. Pues, y eso No, es sano. si veníamos coexistiendo. Mire, la prueba es que se a han ver. llevado las patadas y la No, verdad... pero- Pero una cosita. Da la impresión de que aquí, más allá del humanismo marxista, el humanismo cristiano, que tiene el humanismo como factor común, está todo muy bien planteado, pero aquí hay un tema de ritmos. Ellos son legítimamente más moderados, más poco a poco, más, ¿cómo se llama hoy día? Se llama gradualistas. Claro. Y ustedes son, legítimamente también, más con el acelerador a fondo, con las reformas hay que hacerlas ahora. Y eso ha resultado un poquito invivible. Y la prueba es que tenemos demócratas cristianos que hoy día, insólito, dicen, es que parece que no leímos bien el Pizarro, acuerdo. dices. Pizarro. Pero lo dicen algunos. Yo me quedaría con las declaraciones que hace Carolina Goich, que es la presidenta del Partido Demócrata Cristiano. Me quedaría con las opiniones que han dado destacados dirigentes de la democracia cristiana también y los acuerdos del partido. Yo en eso quiero ser súper respetuoso, ¿no? Porque creo que es totalmente legítimo que ellos debatan, ¿no? Y que nosotros debatamos y que los partidos, intrapartidos también debatan. Pero mira, ¿cuál es el punto para mí? El punto de referencia central. El programa de gobierno, claro que efectivamente Michelle Bachelet era una perspectiva muy importante. De hecho, con Michelle Bachelet candidata se logró doblar en una cantidad de distritos y de circunscripciones que permitió las mayorías correlativas para poder aprobar proyectos de Pero reformas. Juan Andrés, la pregunta Perdón. de fondo es por las ideas que planteaba Espérate, es que- o es por el acorazado electoral que significaba. Es que yo Michelle diría Bachelet? que eso yo lo recuerdo porque hay que tenerlo presente. Algunos se olvidan un poquito de eso. Ahora que la presidenta y el Está en gobierno baja. están en baja, se olvidan un poquito que algunos de ellos y de ellas llegaron al Parlamento precisamente por tener esta candidata presidencial y no otra. Sí, pero no masticaron el programa, entonces Primero, se atoran ahora. No, yo creo que a lo mejor algunos no lo masticaron, pero el programa de gobierno fue un debate entre partidos con la estructura de la campaña, que creo yo que en el primer año no tuvo las críticas que genera después. O sea, miente el sea, senador en el- Pizarro cuando dice que ellos no participaron un ápice en la confección del programa. Yo creo que, no sé, no podría desmentirlo a él, pero que la democracia cristiana y que el Partido Comunista y que el Partido Socialista y que todos los partidos de la mayoría participaron en la construcción del programa, sí. Y hubo comisiones de trabajo donde participaron militantes y dirigentes de todos estos partidos que fueron elaborando los distintos ámbitos del programa de gobierno. Eso lo puedo decir porque fui partícipe de esa estructura también. ¿Quién estaba? ¿Walker? A mí no me tocó participar con él en los equipos en los cuales estuve, pero hubo muchos demócratas cristianos que participaron y hubo muchos socialistas y PPD que participaron en la estructura. E incluso más, se generaron al calor de la campaña otros equipos de trabajo, por ejemplo, reforma laboral, por ejemplo, cambio al sistema previsional, porque se veía la necesidad
de estructurar un programa que tuviera una dimensión táctica, por un lado, y por otro lado una dimensión Ahora, ¿no estratégica. será que perdón, Sí, que el pero- programa era un programa demasiado ambicioso para 4 años, del punto de vista que habían cuestiones que tratar, educación, qué sé yo, reformas a las pensiones ahora, demasiado ambicioso, constitución, demasiado, 4 años, son 4 años, no son 8, no son 10. ¿No será que demasiado ambicioso para una coalición demasiado diversa? Y no estoy poniendo con esto Sí. nada de malo, No, no, digo no, sí. diversidad en el sentido de que, como dice Matías, poco conversado, poco trabajado. El Partido Comunista y la Democracia Cristiana son partidos distintos. Ayer Genaro Arriagada lo dice con todas sus letras en el Mercurio. A ustedes aplauden en Cuba lo que detestan de Chile, lo dice con todas sus letras. Y el periodista le pregunta, le dice, bueno, pero ¿no será que en Chile podemos encontrar acuerdos? Puede ser, pero tal vez en otro tipo de coalición también. Es una pregunta, ¿la coalición no será que es muy amplia? ¿No será que la coalición tenía que trabajar más los puntos fundamentales de esas reformas? O sea, yo creo que la nueva mayoría es la correlación democrática que permite, por un lado, la profundización y derrotar a la derecha. Yo creo que si se logra ampliar, mejor y bienvenido sea esa amplitud. Pero en función de generar una situación en la cual nosotros hemos estado... Mira, en Chile nunca la derecha ha sido derrotada. ¿Qué significa? Con la última elección... ¿Cómo ¿cómo? nunca ha sido? No, en elecciones, pero desde el punto de vista de un diseño de sociedad, no. Pero ¿cuál es la idea? ¿Exterminar? No, es que no la es idea? menor. ¿Pero cuál es la idea Es de que- derrotar? ¿Es terminar la idea de derecha? nosotros no Las queremos... ideas, nosotros ideas, sí, dije. no queremos terminar a nadie, no. Ideas, Es no a que- nadie. Es que definitivamente en Chile existe un Estado democrático. Y es democrático También que se- existan ideas de izquierda y de derecha. po. Sí, está bien, pero no con el poder que tienen. En lo económico, en lo político, o sea, ¿cómo puede ser? Mira, yo el otro día conversaba con un amigo de derecha y decía, mira, porque me decía, lo que pasa que usted... Sí, pero ¿sabes tú lo que ocurre? Es que la ciudadanía, por ejemplo, en este país, la ciudadanía mayoritariamente, más allá que yo esté de acuerdo o no con eso, la ciudadanía lo que quiere es cambiar el paradigma valórico respecto del tema de la mujer, de género, entre otros, por eso está el proyecto de aborto por 3 causales. Y cuando ustedes, como derecha, se ponen en contra de esa demanda ciudadana que es histórica, que tiene valores, que no la está haciendo gente loca, y se ponen de la manera como se ponen, es decir, de una forma atávica, y poco menos que las personas que están dispuestas a llevar adelante ese proyecto de ley son inmorales, entonces ahí este es el desfase que yo creo que Chile necesita desde el punto de La vista democracia democrático. cristiana también interpuso los mismos argumentos. Después se dio, pero en su minuto Sí, era. porque pero por eso era es de un la tema de democra- catolicismo. Mira, un el tema país- de ¿Ese amigo de derecha era de fe? No, de derecha. El país, bajo el gobierno de Frei Montalva, avanzó en la perspectiva de un aborto por 3 causales. Porque era un país mucho más diverso, más tolerante, más plural. Yo no quiero mirar para atrás, pero es que, por favor, si nosotros no logramos instalar el Estado democrático con esas características, vamos a seguir siempre cautivos de una sociedad temerosa, pero que se le impone ese temor desde el punto de vista de la transformación por un sector que yo digo, políticamente, Matías, ideológicamente, tiene que ser derrotado. Juan Andrés. En el ejercicio democrático, por cierto, pero tiene que ser derrotado, o sea, en el sentido de que sus ideas, sus valores no sean lo que la sociedad tiene que hacer porque no tiene otra posibilidad. Juan Andrés, si hablamos de una proyección de la nueva mayoría y si tú tuvieras que hacerle así como una consultoría a la democracia cristiana. No. Lo digo en el siguiente sentido. Lo digo en el siguiente sentido. La democracia cristiana, si va a una primaria, Sí. con quien fuera, o sea, aunque fuera con Sor Teresita de los Andes, da lo mismo, por la conformación de la nueva mayoría, tiene todas las de perder. Y queda finalmente acotada a un pedazo pequeñito de la torta. Entonces, no es razonable para un partido como la Democracia Cristiana decir, ¿sabe qué? Estoy incómodo aquí, tratemos de acercarnos más hacia la centro-derecha, saquemos al Partido Comunista, que se junte más con el flanco izquierdo, que también hay algunos elementos que se están yendo de la nueva mayoría porque la encuentran muy conservadora, de hecho, y hemos visto algunos... no sé, por algunos dirigentes, Navarro, Aguiló, que están saliendo ya de la nueva mayoría. Pero es razonable, entonces, que la democracia cristiana se sienta incómoda, porque también desde el punto de vista electoral no le conviene. ¿Puedo responder algo de María Pía? Que Por favor. Por supuesto. Yo creo que, María Pía, mira, yo le he dado harto vuelta al tema de lo que tú planteas ahora. Si no fueron muchas las cosas, si no fueron la intensidad, yo creo que eso es una reflexión abierta. Hacer mejor las cosas es una reflexión abierta. Ahora,
hay primeros pasos y a mí me parece que los primeros pasos que se han dado son, pero lo mejor que ha podido ocurrir desde el punto de vista democrático. Hay que tener en cuenta de que esto plantea el desafío de mantener esta nueva mayoría y ganar un nuevo gobierno. Porque muchas de las realizaciones, yo diría casi todas las realizaciones que parten en se realizan en el próximo y en el próximo, desde el punto de vista de la cantidad de años. Piensen ustedes, la desmunicipalización, por ejemplo, en Chile va a demorar por lo menos unos 15 años en su realización. De los colegios. Sí, claro. Entonces ahí hay. Ahora, respecto de La consultoría, la democracia. La consultoría para la DC. Yo no haría consultoría. No, podemos decir, Consuelo, no, pero es la lógica matemática y uno entiende desde el punto de vista de un partido como la DC. Mira, yo diga, no me tengo, conviene aquí. Consuelo, yo tengo ahí otra mirada en el sentido siguiente. Me da la impresión que al interior de la democracia cristiana, y esto lo hago como observador, ya no como dirigente del Partido Comunista, hay expresiones que están apuntando no en la dirección de lo que mediáticamente aparece como más claro, y que están apuntando en la perspectiva de una correlación democrática de transformaciones. Y eso, por ejemplo, lo expresa, entre otras, la Carolina Goich. Carolina Goich, a mí me parece que llegó a ser presidenta del partido en un momento muy particular de la democracia cristiana y ha hecho una conducción, para mi gusto, notable desde el punto de Señor vista de lo Lago, que el último significan Consejo estos... Nacional de la Democracia Cristiana dice: tenemos una coalición política débil en sus fundaciones. Las coaliciones se justifican en tanto cuentan con una común visión del país, que aspiran a construir un programa compartido, mecanismos para dirimir controversia, responsabilidad política de sus miembros y un ambiente de respeto a las diferencias. Sí. Yo creo que Ricardo, Carolina Goich incluida. No, pero es que, a ver, yo lo encuentro, pero yo no lo veo eso contrario a un proyecto común, a una casa común, a un hay proyectos a un comunes. terreno. Coalición Sí, esa es la política pregunta. débil. Juan Sí, Andrés, mira, porque se fundaciones juntaron, débiles. se Yo creo que juntaron cuando tenían una sí, candidata que iba a ganar, sí. aunque no hiciera campaña. Ahora que no tienen candidato, así pero- obvio, pero- están apareciendo las diferencias. Entonces la pregunta es si es que O que el efectivamente- candidato fuera Ricardo Lagos, por ejemplo. De eso ya vamos a Produce hablar. otro tipo de contradicción. Pero mira, yo creo que por ahora eso surge la diferencia. nuestra opinión ahí, en el caso del Partido Comunista, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Iniciemos el debate programático. Iniciemos el debate programático sobre la base de lo que hemos construido, que no es menor. Del próximo gobierno. Sí, claro. Iniciemos el debate programático ahora, porque además tiene muchos aspectos de continuidad. Mira, entre otras cosas, de los partidos de nueva mayoría, que hoy día son nueva mayoría, ninguno, que yo sepa, está en contra de no continuar con los pilares que asentamos hoy. El tema es cómo. De acuerdo. Que se haga bien y que se haga a qué ritmo. Bueno, pero lo podemos discutir el cómo. Pero eso ya te da una base de acuerdo. Y yo encuentro súper peligroso intentar en este momento, Consuelo, los 3/3. Peligroso. Los tres. Lo encuentro súper peligroso. Porque Algunos eso... dicen que suena lógico por el Izquierda- binominalismo, po. Falta Yo creo que Izquierda, centro, derecha. lo que eso puede provocar es el triunfo de la derecha, porque te fragmenta inmediatamente el campo democrático que hoy día te ha permitido el proceso de avance en lo que estamos, con las imperfecciones, con todo lo que... Señor Lago, todo lo que ¿cómo quieras. Terminaron con el binominal. ¿Cómo se sentiría lo que decía la Pía, cómo se sentiría el No, pero Partido el Comunista sistema con- binominal, con el Lagos? sistema electoral. O Juan sea, esto Andrés. de armar dos grandes bloques. ¿Cómo se sentiría con Lagos el Partido Comunista? Nosotros... Lago Ricardo Froilán. Sí. Primero, nosotros no vetamos a nadie, al contrario. O sea, nosotros nos parece... No todos, algunos sí, del Partido Comunista sí. No, el Partido Comunista no veta a nadie. Pero Camila Vallejo. No, bueno, pero la opinión de Camila es una opinión crítica y ella incluso la tuvo antes, en otro momento, respecto de otras posibilidades de candidatura. O sea, pero nosotros como partido no vetamos, sería complicado. Nosotros por cultura sabemos lo que significa excluir y vetar. Pero dicho eso, lo que queremos es discutir programas. Yo decía en una entrevista, ¿qué es lo que es el efecto que nosotros tenemos del gobierno del expresidente Lagos? Que se generó una hiperconcentración de la propiedad económica tremenda. Y yo soy de los que piensa de que una de las cosas que ha generado la crisis económica de la cual nos tenemos que hacer responsables dentro de Chile, no de fuera, es por la hiperconcentración. Esta economía es una economía demasiado concentrada. Y mientras esté así de concentrada, va a tener los problemas que tiene hoy y Pero no nos va a así poder como la resolver. democracia cristiana no está en condiciones, podríamos decir, en una de esas de aislarse porque no le conviene, y usted dice que no, lo mismo el Partido Comunista. ¿Cómo puede un partido que tiene el 4% del electorado? No, ¿Cuánto? un 5? poquito más. Bueno, 5% del electorado En vetar. binominal.
Ahora vamos a tener más con sistema proporcional moderado. Esperemos, pues y por eso es que algunos dicen que la democracia cristiana se vaya, si ya no hay que armar dos grandes bloques. Se acabó el binominalismo. Es que lo que ocurre es que los bloques políticos, fíjate, para mí lo importante es que los bloques políticos juegan desde el punto de vista del ideario programático y también ejercen las posibilidades desde el punto de vista de correlaciones electorales. De hecho, usted le tiene terror a la derecha, lo dice, que una de las fuerzas de la derecha es el poder de armar alianzas, que tiene miedo que vayan con la DC. Es que la derecha ha sido el sector que se ha logrado estabilizar sin la representación real. O sea, ellos tienen un poder de veto que está sentado en el sistema binominal. Sin el sistema binominal, con el proporcional moderado, lo más probable es que la derecha baje su representación, incluso Renovación Nacional no siga tan cautivo de la UDI en pactos electorales en los cuales Andrés, nunca pudo emerger. Hacerse representar por... Perdona, y disculpa, surgen nuevas posibilidades. O sea, y como te da esa posibilidad tú citas también. como tan problemático los tres tercios. el que emerjan nuevas posibilidades de representación en el Parlamento. El sistema proporcional moderado te la da. ¿Alianza DC-derecha? No, me refiero a nuevas, o sea, porque un sistema político democrático, para mi gusto, tiene que tener la posibilidad de que emerjan nuevas alternativas políticas. O sea, porque si no... o sea, Ya, pero y eso si te lo tú, da este sistema. Juan Andrés dice que volver a la idea de las tres fuentes, tres sectores, digamos, tres tercios, es peligroso. La pregunta es, ¿no te parece a ti que si el Partido Comunista tiene casi el 5% de los votos, está en una coalición amplia con la democracia cristiana, no debiera el Partido Comunista, porque estamos hablando del Partido Comunista y no de la democracia cristiana, hacer más gestos para que este proceso de reforma fuera más lento, para no desarmar una coalición que es importante, porque cuando se gobierna hay que gobernar con mayorías? Y eso lo sabemos todos, con mayoría. Cuando no hay mayoría, tenemos los problemas que tenemos hoy día. Hay incomprensión de lo que se está diciendo, la gente no le gusta, no entiende lo que le dicen, etcétera, etcétera. Hay un grave error de lo comunicativo dentro del gobierno está salvajemente mal hecho, digamos. Perdonen que sea tan sincera. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer más esfuerzo para que la coalición tenga efectivamente más impacto desde el punto de vista de que hay un acuerdo político, que los procesos que se lleven adelante sean de alguna manera u otra o más lentos, los pasitos más cortos, más unión para que esto no se desarme, para no llegar a los tres tercios? Porque si se sale el señor Aguiló, si se sale el señor Navarro, efectivamente volvemos a los tres tercios. Y los tres tercios fueron pre-unidad popular y todos sabemos la experiencia que eso significó. La Izquierda Ciudadana hizo una declaración bien importante respecto de su territorio político. Sí, pues le quitó piso a relación Aguiló. a Que dijo que Aguiló se estaba yendo solo. Sí, y yo creo que el MAS está en la misma posición. Más o menos. Pero son Ahora, figuras emblemáticas. sin duda. Con poder dentro de los grupos. Mira, Y sacan su portada. Sí, María digamos. Pía, yo creo que desde el punto de vista de la intensidad yo estoy de acuerdo en visualizar los ritmos y mirar las cosas que se hacen en función de las correlaciones. Nosotros el primer año hicimos el cambio del sistema binominal, incluso poniéndonos de acuerdo con una parte de la derecha. Y fue una suerte de acuerdo nacional. Y varias de las cosas que se hicieron el primer año fueron así. Por lo tanto, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de la experiencia fáctica, habría que pensar en mejorar, en procesar, en perfeccionar. Me parece súper importante lo que hizo la presidenta ahora en plantear un acuerdo nacional para el tema de la reforma previsional. Aunque mantenga las AFP. Es el primer paso. Incluso Messina dice, valoro el primer paso. O sea, pero yo creo que es el primer paso. Podemos estar de acuerdo o no en la continuidad de esto. Nosotros creemos que hay que cambiar estructuralmente el sistema hacia adelante, pero como primer paso, que te genera una lógica de redistribución de ingresos, como lo que ocurrió con la reforma tributaria, también producto de un acuerdo con una parte de la derecha. Es decir, lo que quiero destacar es que hay espacio como para seguir trabajando en esta dirección y por lo tanto seguir construyendo mayoría. Ahora, mi impresión es que lo que tenemos que sintonizar más es con estas mayorías nacionales que se expresan y que se van a seguir expresando y que si uno las ve incluso en las encuestas, puede que bajen un poco en algunos aspectos, pero la mayoría te quiere una nueva constitución política. La mayoría está buscando... Ha bajado a cuarto lugar, sí, pero, que no es sí, la pero prioridad. pero sigue siendo... Pero sí, Cuando hacen la sigue teniendo pregunta, apoyo. Cuando te hacen la pregunta, pero tiene sigue un siendo, mayoritario. pero sigue siendo una cosa importante, como sigue siendo importante la educación. Bueno, la reforma laboral la paró el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que también la ciudadanía de alguna manera pide más acuerdos, porque
los desacuerdos generan incertidumbre y pide también asentar y estabilizar el proceso de transformación. Eso es lo que los partidos políticos deberíamos tomar como punto de referencia. Y eso es parte del arte de hacer la política, que no es fácil. Juan Andrés, me quedó pendiente cuando María Pía te preguntó sobre Ricardo Lagos, preguntarte a ti si te parece que en el evento que Ricardo Lagos termine encabezando esta coalición, Ricardo Lagos representa el neoliberalismo para ti, que tú mencionaste recién como algo nefasto de Chile o algo para superar o derrotar en Chile. Yo creo que el gobierno del expresidente Lagos estuvo marcado por el intento de una tercera vía, que fue en Perú, que fue en Argentina, que fue en Chile, y que la verdad que fracasó rotundamente. O sea, fracasó rotundamente en el terreno económico, en el terreno de gestión de Estado y en el terreno social. ¿Fracasó Lagos en esas, Yo creo que tres versiones? ¿En qué fracasó Lagos? Yo creo que ¿En lo económico fracasó? Yo creo que sí. ¿Y esto de hoy día qué es lo que es entonces? Yo creo que sí. Ahora, perdón, lo que pasa es que yo Pero si fracasó Lagos, hoy día crecemos al 1,5. No. Entonces esto es... económica, según él. No, Concentración. Pero en generar Sí, riqueza es para que- repartir más. Sí, pero yo creo que no es que se repartió más, no hubo mucha redistribución. O sea, la desigualdad en este país se mantuvo a niveles muy altos. Y lo que se estaba demandando desde el punto de vista de la ciudadanía era eso. Ahora, mira... ¿En qué fracasó Lagos? Ahí estaba explicando. Yo creo que el expresidente Lagos llegó con su gobierno generando expectativas incluso expectativas simbólicas súper fuertes. Porque era el primer presidente después de dos presidentes demócratas cristianos. Era el primer presidente socialista Claro, de izquierda. después de Allende. Y eso generó muchas expectativas. El informe Valech, además. Y esas expectativas se fueron desplomando. Piensa tú que la mesa de diálogo Me en el interesan las terreno de derechos expectativas para humanos... quién, Juan Andrés. Una parte importante de la ciudadanía. Porque Yo- la derecha quedó encantada, No, según bueno, ustedes. Pero entonces eso significa que no vetando, que Lagos no sería de su agrado, salvo que fuera un Lago reconvertido. O digamos, sea, un a segundo mí gobierno me completamente parece diferente. súper bueno de que el expresidente Lagos, dos cosas, pudiera aportar en relación a las reformas que estamos impulsando. Pero yo lo veo de repente como en su discurso, así como pensando el Chile de próximos 20 años. Pero estamos construyendo el Chile de los próximos 20 años ahora. Y tal vez se necesita más que figuras como él expliciten más su apoyo a lo que se está haciendo o su diferencia. ¿Quién sería un candidato O su diferencia, o perdona. un candidato o Pero luego- candidata que representaría esta Esa construcción, continuidad? ese Yo sé que sentimiento. ustedes plantean que primero el programa, pero Sin duda, más o menos uno... Pero para ir vislumbrando Yo creo que, caminos. mira, yo creo que si se inicia el proceso de debate de programa, al interior de la nueva mayoría hay posibilidades, incluido nosotros, que podemos proponer. A ver. Nosotros no hemos hecho esa propuesta, ni la vamos a hacer ahora, porque no Hagámosla creemos que ahora. no, porque no es el momento. Un par. No es el momento. Pero abramos los naipes, porque Ricardo que- Lagos, es que es re interesante, porque Sí. Ricardo Lagos a todos nos sitúa en un punto de partida para analizar. Sea o no sea, porque no sabemos si va a ser. Pero podemos partir analizando a partir de su historia, de lo que implica, de lo que significa. El no poner ningún nombre es no aportar nada a la discusión. No es que usted esté lanzando un candidato hoy, sino que nos permite analizar a partir de un nombre. Te entiendo. Lo que pasa es que, mira, sí. ¿Quién Nosotros, ¿Quién representa lo que a mí ustedes me quieren parece construir súper bueno que desde la haya nueva personas que, más allá de que se postulen o no en candidatura, de tres nombres. pero expongan ideas, vayan a generar un debate de ideas programático en el interior de nueva mayoría. Por ejemplo, ¿pero qué sería un Bueno, buen...? el propio expresidente abanico? Lagos, si se despliega en esa dirección, Isabel Allende, la propia Carolina Goich, en el caso nuestro, Guillermo Teller, Bárbara Figueroa, Camila Vallejo, en fin. No, Camila Vallejo Tiene la edad. Por la edad, bueno, pero puede aportar, fíjense, puede aportar en este proceso, porque nosotros no creemos de verdad que en este momento, yo recojo lo que tú dices, Matías, o sea, hay muchas personalidades y personas en este país que desde el mundo social y político pueden aportar a un debate programático Los comunistas tienen que ir sin con que un necesariamente tenga que ser la candidatura presidencial. ¿Los comunistas tienen que ir con un candidato o candidata a No necesariamente. la primaria? No necesariamente. No necesariamente. Ustedes no van a empujar por Es que, mira, ese posicionamiento que otorga tener para un nosotros candidato. para nosotros ha sido al revés, ha sido bastante buena experiencia conversar y tratar el tema de programa antes que de respaldar una Si candidatura. le entiendo bien, señor Lagos, lo que Ha sido usted dice súper es que importante. la idea es armar un programa y que ese programa amarre a quien se presente y gane la mayoría.
discutir un programa y en ese proceso visualizar las personas que puedan ir a una primaria. El programa obliga al candidato, en el fondo. ¿Está de Mira, acuerdo? Perfecto, usted será candidato válido. Yo creo que ahí hay yo por lo menos tengo una visión relativa respecto a ese punto. Porque creo que cuando se levanta una candidatura presidencial, tiene que exponer y representar ideas. O sea, no es solo la persona para llevar adelante un programa acordado por el conjunto. Sí, pues la gracia de unas primarias es que uno escucha a los diferentes claro, candidatos evidente, haciendo matices claro. en las propuestas. Por eso digo. Entonces, por eso digo que me parece que es importante que los dos procesos sean simultáneos, no sean procesos amarrados o tan amarrados. Ahora, obviamente que estamos hablando de fortalecer una alianza, que ese es el otro punto. Ahora es complicado fortalecer alianzas cuando las encuestas los dan tan bajos. Es más fácil tender a fortalecer alianzas con mayorías amplias, con encuestas que los apoyen. En este minuto las encuestas yo creo son que muy castigadoras con todas las fuerzas ustedes. políticas. Bueno, pero con todas. Yo creo que la nueva mayoría está frente al desafío de sintonizar con lo que están planteando las mayorías nacionales. Juan Andrés. Ese es el gran desafío que tiene en este momento. Sí. Y no creo que sea otro. Y más todavía, si uno mira las tendencias electorales, ninguno de los partidos de la nueva mayoría, incluido la Democracia Cristiana, ha ganado votos cuando ha mantenido la distancia con la expresión ciudadana. Si ustedes analizan la votación, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, de pasado a los mediados de los 90 hasta el 2000 y tanto, la pérdida de votos de la Democracia Cristiana es producto de una desafección. No es producto de un corrimiento de la Democracia Cristiana hacia una posición más de derecha. Juan Andrés Pía, Margarita Consuelo, vamos a hacer una pausa y ya volvemos, ¿les parece? De la noche con 7 minutos, estamos de regreso en Mejor Hablar y estamos con Juan Andrés Lagos del Partido Comunista. ¿La desafección de la política ha afectado también al PC? Yo creo que también lo ha afectado. A mí me parece que esta desafección ciudadana, que yo insisto la veo con razones muy sólidas, es una interpelación. Y nosotros la tomamos como una interpelación. Y cuando uno ve estas figuras que se fueron de la nueva mayoría, aunque usted plantea que son solo, que no se van con los partidos, digamos, no se va al MAS, no se va a la Izquierda Ciudadana, también tiene que ver con decir, no, el PC está en el lugar equivocado, no está haciendo lo suficientemente de izquierda. No, fíjate, yo tengo la impresión de que nuestra adhesión ciudadana ha crecido y lo más probable es que en las elecciones municipales va a crecer. Y en el mundo social, algunos aventuraban de que iba a ser como una especie de desplome del Partido Comunista y no ha sido así. ¿En las federaciones? No. Un poquito. No, al contrario. O sea, pero están todos los nuevos movimientos de izquierda. Sí, pero en las federaciones, por ejemplo, universitarias, nosotros hemos ganado federaciones que antes no teníamos. Y si se producen, entre comillas, desafecciones, por ejemplo, en las grandes, en el caso de la Chile, eso fue 2011, 2012, digamos. Pero en el mundo social, el Partido Comunista ha crecido en incidencia. O sea, para ustedes no es un problema estar dentro del gobierno y fuera del gobierno. Hasta ahora no hay No es una contradicción ni internamente ni externamente. Políticamente no es, pero desde el punto de vista de la adhesión, nosotros no tenemos ninguna señal que muestre que hay gente que deja de ser comunista o deja de votar por los comunistas por el hecho de ser gobierno y estar en la nueva mayoría. Y ante este fantástico prospecto que usted pinta y cero autocrítica, la Democracia Cristiana entonces estaría dando una pataleta más nomás. No sé si una pataleta, Margarita, pero yo creo que va a primar el sentido de unidad y yo diría el sentido de proyecto nacional que en la nueva mayoría se ha ido construyendo. El sentido del poder nomás, o sea, de realidad política. Usted está mucho más cerca. Pragmatismo político. Claro, usted está mucho más cerca ideológicamente de Boric y su grupo de Izquierda Autónoma o de Revolución Democrática que de la Democracia Cristiana. Incluso de algunos PPD y algunos. En algunos aspectos, no creas, porque nosotros tenemos diferencias, por ejemplo, en el caso de Boric y esos sectores, porque tenemos diseños estratégicos muy distintos. Muy distinto, o sea... Pero plantean una sociedad mucho más parecida a usted con Boric pero lo que pasa es que para llegar a esa sociedad hay que hacer un recorrido y con los partidos de la nueva mayoría hoy día
Nosotros estamos haciendo ese recorrido, con lo que se quiera, con las tensiones, pero hasta ahora lo estamos Pero ¿cómo? haciendo. ¿Tiene más coincidencia con la EC que con Revolución Democrática o con la izquierda autónoma? No, es que Revolución Democrática no es lo mismo que izquierda. No, yo sé que no. Si usted le pone un Son caso muy hipotético, distintas. George Jackson no tiene la edad para postularse, pero si la tuviera, sería un candidato y vaya que Bueno, firme. George Jackson- Ustedes no estarían acercando. Matías, George Jackson, La cuando, prueba del barco hacia cuando Roma. era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, tenía su sector, porque en ese tiempo no existía Revolución Democrática, una muy estrecha relación de trabajo y colaboración con las Juventudes Comunistas. En ese momento encabezaba Carol Cariola y que la dirigente más conocida en ese momento, presidenta de la FECH, era Camila Vallejo, y Camilo Ballestero en la USACH. A Guilleno lo pusimos. Alejandro. Sí, no Gran- lo pusimos gran amigo. en el abanico. Periodista del anterior. También, gran amigo. ¿Es un sí. candidato que, Sí, le, por que le cierto. gustaría al PC? O sea, yo creo que Alejandro tiene también perspectivas bien significativas desde el punto de vista de ideas programáticas y de liderazgo. Oiga, no podemos terminar este programa con Juan Andrés y se han cumplido los 90 años de Fidel Castro y siempre Así nos es. hacen preguntas y usted, Así la es. pregunta es más vieja que la revolución, pero usted hablaba recién que lo sigue. Es mucho decir. Claro, que es mucho decir. Recién decir que respecto de Chile no queremos que nos impongan nada, no queremos que faltas de libertades y todo lo que a nosotros nos parece que es lo que ocurre en Cuba. A mí me esto parecer una dictadura. ¿Siguen defendiéndolo igual? ¿Siguen emocionándose ustedes con Fidel y con su Absolutamente, figura? absolutamente. ¿Sigue pareciéndole una democracia? Yo personalmente ¿Sigue pareciendo un creo modelo a imitar? Creo que el comandante Fidel Castro es una de las figuras de este tiempo histórico de la humanidad. Y por otro lado, mira, yo creo que a ver, una revolución como esa, que la ha visitado 2 veces el Papa Católico. A esta dictadura también la visitó el Papa. ¿Eh? Sí, pero 2 veces Che. por razones de paz. Por Pero- razones de paz. Que la ha visitado el líder ortodoxo cristiano también por razones de paz. Que la visitó un líder que para Occidente es muy importante, ¿no? Barack Obama, también por razones de paz. Yo creo que desde el punto de vista de lo que significa Cuba hoy día para nuestro continente, en 3 cosas, paz, integración y justicia social, a mí me parece que Fidel sigue siendo una persona tremendamente democracia y notable. libertad. También considerando un país bloqueado. Gracias, Juan Está Andrés. bien, Juan Andrés Lago, muchísimas gracias por estar Gracias aquí. por la invitación. Tenemos Sí, libros para repartir entre los invitados y también para el Twitter. Llegan por gentileza de editorial Cuarto Propio. Esta noche, Feminicidio en Chile, una realidad ficcionada de Ainhoa Vázquez Mejía. El cine de Ignacio Agüero. Tenemos aquí de Valeria de los Ríos y Catalina Donoso. Un documental como la lectura de un espacio. De Jessica Tal, Carne Blanca. Piquero de Pablo Fernández Rojas. Ahí está. Y tú tienes el último. Sí, el último es El paradero de Juan Balbontín, el 5º título que esta ve una noche moneda ahí. tenemos. Sí, La tenemos moneda. el Palacio de la Moneda, exactamente. Sí, una historia interesante este libro porque circuló clandestino por muchos años y después se publica y viene con Diabel Tite y Raúl Zurita en los prólogos. 1.000.000 de gracias, Pía Muchas Mata, gracias. por habernos Gracias. acompañado. Gracias a ustedes por la Margarita, invitación. gracias, Gracias a Hanke. ustedes. Nosotros hasta La mañana. echamos de menos en el Twitter, pero la estuvimos en vivo. Eso es lo bueno. Hoy en vivo. Hoy en vivo. Hasta mañana, Consuelo. A ustedes. Hasta el próximo. Sí, Hasta mañana. mañana. Muchas gracias. Y a ustedes Semana hasta corta. el próximo domingo porque es mejor hablar. Que estén muy bien. Chao. Chao.